nosotros hemos detectado lo que le llamamos nodos. Los nodos serían unos grandes espacios en el territorio por donde pasa l'Eix Perequart, la calle Pedro IV en concreto, donde creemos que activando, según qué puntos, activando un solar, activando una nave como estas que tenemos aquí en Can Ricard, activando los locales comerciales, que más del 40% están todos vacíos, de l'Eix Perequart, activándolos con esas iniciativas de economía social o actividades culturales, algo más social, creemos que es donde le dará el dinamismo y el equilibrio al barrio que estamos perdiendo por culpa de las transformaciones urbanísticas que no han tenido en cuenta al vecino. Verticalitzar les ciutats, en el fons, vol dir tornar a aquell origen. Vol dir tornar a aquells espais on, a dintre d'un espai relativament reduït, que seria el barri, es puguin donar totes les activitats, no? On tots els ciutadans tinguin opció, no?, de fer les seves activitats quotidianes en aquell espai. Llavors el que vulgui pot sortir d'allà, òbviament, no? Però que tingui l'opció de fer-ho sense necessitat d'agafar un mitjà de transport motoritzat i especialment un cotxe. La gent està reclamant aquest canvi, no? Està reclamant substituir l'espai dedicat al vehicle o aquesta forma de vida que gira al voltant del vehicle per una altra forma de vida que gira al voltant d'altres coses que no tenen res a veure amb el vehicle, ¿no? El problema también que hay en el urbanismo es que los frutos se ven más tarde, ¿no? Pero cuando las prioridades están claras, ¿no?, cuando tú quieres priorizar la vida de las personas que viven en los barrios, está claro, los pasos se van dando. Yo creo que Barcelona necesita unas políticas urbanísticas que pongan en el centro la vida de las personas, y priorizando al máximo este concepto, ¿no?, que hacer sostenible la vida en nuestras ciudades, ¿no?